Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida. Aquí estamos, otra noche más, pero sin embargo una noche diferente. Ustedes dirán, ¿qué es lo que pasa? No sabemos qué es lo que pasa. Dios sí está en control en esta noche, así que vamos a pedirle al Espíritu Santo, ¿no?, que Él tome control de lo que hablemos en esta noche. Creo que sin lugar a dudas esta es una noche diferente. Es tu noche, es la noche que Dios preparó para tu vida, para bendecir tu vida, ¿no? Y Radio Génesis simplemente es el instrumento que Dios utiliza para poder alcanzarte, ¿no? Somos un instrumento en las manos de Dios. Así debe ser nuestra vida, ¿no? Ustedes vean qué es lo que pasa. ¡Wow! Gloria a Dios. Solamente un instrumento como barro en la mano del alfarero, ¿no? En esta noche, el Face, las redes sociales, todo lo que Dios ha preparado para bendecir tu vida es para adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos, su amor, su misericordia. Estamos de fondo, vamos a pedirle a Dios que nos permita terminar este programa, porque ya cuando arranque, ya el Señor había puesto unas lagrimitas en mis ojos, ¿no? Y sin lugar a dudas va a haber alguien que hoy va a sentir un toque de Dios, como ya el Señor empezó a trabajar en mi corazón. Dios lo va a hacer también con tu vida. Este Dios al cual amamos, al cual servimos, el que de continuo no hace más que bendecirnos, que mostrarnos su amor, su misericordia, ¿no? Tantas cosas que Él de continuo, ¿no?, nos da, y no alcanzamos a reconocer su grandeza, ¿no? Porque estamos afanados en este tiempo tan difícil, ¿no? En este tiempo donde todo va muy apresuradamente, las redes, la madurez, y poco nos detenemos en pensar cómo agradar a Dios, ¿no? Tenemos que tratar de poner un freno y darle más lugar a Dios en nuestra vida, ¿no? Que Él de continuo sea el eje, la materia principal a la cual debemos buscar, servir, adorar, ¿no? De continuo nuestra mente, nuestro corazón debe estar dispuesto a buscarle y a servirle. De eso se trata, ¿no? Es tanto el amor, es tanto la misericordia que Dios ha preparado en este tiempo para bendecir tu vida, ¿no? Es tanto el amor de Dios que aún no escatimó su Hijo, ¿no?, su único Hijo, para enviar a morir por vos, por mí y por toda esta humanidad que siempre de continuo trata de hacer lo malo o de hacer lo que bien le place. Así que vamos a pedirle a Dios que Él esté bendiciendo tu vida, siendo parte en este tiempo distinto, un tiempo diferente, ¿no? Un tiempo de aceleración, mes 9, mes de alumbramiento, mes donde empieza a florecer, hay un ciclo que se termina y a partir de septiembre, ¿no?, desde el 21, se termina una estación. Y en esta noche Dios quiere que esa estación se termine, ¿no? Que la otra, si fue buena, gloria a Dios. Pero aún esta tiene que ser aún mayor en tu vida, ¿no? Porque es una estación nueva, donde todo florece. Y creo que en este tiempo, si lo que algo debe de florecer es el amor por nuestro Dios, la búsqueda tiene que florecer. Tiene que ser
una necesidad imperiosa, como el aire que respiramos. Así tiene que ser en esta noche la búsqueda, la necesidad de recibir palabra de Dios, ¿eh? Que Él esté en tu corazón, que Él esté en tu vida, que a donde vayas Él te acompañe, que a donde salgas Él vaya contigo, que donde entres Él entre contigo, ¿eh? Y cuando transites por momentos difíciles, poder saber que Él está junto a ti, ¿no? Eso es maravilloso, el amor de Dios. Dios va a bendecir tu vida, ¿eh? Esta noche Dios ha dispuesto que no sea una noche más, que sea tu noche, que sea la noche, donde el Espíritu de Dios va a estar haciendo algo distinto, algo diferente, ¿eh? Le pedimos a Dios que Él tome control de lo que vamos a compartir en esta noche. Hacía mucho tiempo que quería hablar, ni más ni menos, ¿no? Sobre un personaje bíblico al cual debemos honrar y bendecir, que Dios nos entregó. Queremos hablar, vamos a estudiar el libro, la vida de Abraham. Abraham al principio. Abraham. También sabemos que después Dios lo llamó a ser el padre de la fe. Maravilloso tiempo de Dios. Maravilloso, donde Dios bendijo la vida de Abraham y que él fue el padre de la fe, ni más ni menos. No fue uno más, uno que creyó, el padre de la fe, donde la fe de Abraham fue probada al 1000%. Muchas veces decimos, ¿tenemos fe? Sí, ¿cómo que no? Y cuando Dios prueba nuestra fe, vemos que no nos encontramos aptos para tanta misericordia, para tanto amor, ¿no? Y nos vemos que hay un montón de áreas que todavía no han sido perfeccionadas en nosotros y nuestra fe debilita, ¿no? Tenemos que comprender que seguir, caminar y buscar la presencia de Dios te hace distinto. ¿Por qué? Porque has dispuesto tu corazón a buscarle a Dios, en tu vida, en tu corazón, en tu andar, ¿no? Pero también tenemos que entender que el Evangelio es para valientes. Aquellos que son flojos, que son perezosos, que no están dispuestos a pagar el precio, seguir por otro lado, ¿no? Porque seguramente te vas a renegar, porque el Evangelio es de valientes, ¿no? Aquellos que se han dispuesto a ir en contra de la corriente, ¿no? En contra de esta corriente, de este mundo loco, ¿no? Donde lo malo es moneda corriente y lo bueno es visto de una manera distinta, ¿no? En este tiempo de mentira, donde decir la verdad es sinónimo de crucifixión, ¿no? Donde decir la verdad incomoda. La verdad, el espíritu de verdad, porque de eso se trata, no decir nuestra verdad, decir la verdad de Cristo, la verdad que Dios entregó a este mundo para que podamos impartir a cada uno que necesita, ¿no? Bendecidos somos porque Dios ya nos escogió, ¿no? Pero nosotros tenemos que disponernos a alcanzar a aquellos que todavía no han sido alcanzados. Vos que estás del otro lado, yo, y cada uno que se anime a tomar la espada de la palabra, y que sea la palabra, ¿no? Puede estar tocando, alcanzando a otros corazones, a otras vidas, ¿no? Maravilloso es, ¿no? Así que no creas que caminar en el Evangelio te va a hacer todo camino de rosas, ¿no? ¿Por qué? Porque aún Jesucristo
caminando aquí, siendo perfecto, no habiendo mancha ni pecado en él, ¿no? Tuvo que sufrir tantas calamidades, ¿no? Persecución, ¿no? Azotes, blasfemia, ser perseguido, ser burlado, no tenido en cuenta. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le conocieron. Aún él, en su propia aldea donde él nació, nadie lo consideró. Él era simplemente el hijo del carpintero, ¿no? No entendían el propósito con el cual él había venido a esta tierra. Y muchas veces ni lo tuvieron en cuenta, ¿no? Y por eso que les costaba y no podían tomar lo que Jesús tenía para decirles. Así que vamos a caminar en un tiempo distinto. Un tiempo donde Dios quiere bendecir tu vida. ¿Y cómo va a ser esto? A través de la palabra. A tomar la espada de la palabra, porque la palabra es como espada de doble filo, la cual corta, pero también tiene una particularidad, ¿no? Que cuando sale, cicatriza y no queda dolor. ¿Queda una huella? Sí. Para que recuerdes que Jesucristo hizo una cirugía en ti, ¿no? Del lugar de donde Dios te sacó, de lo que cortó, que te tenía atado. Eso es lo que hizo la espada de justicia, ¿no? A través de la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a compartir, si podemos, Génesis 12, capítulo 1 en adelante, y vamos a hablar simplemente de Abraham. Ahora Abraham. En el transcurso de estos días, en estas noches siguientes, vamos a hablar de Abraham. Hay una diferencia, ¿no? Acá simplemente era uno más, pero con propósito de Dios. Miren cómo dice, pero antes vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, Padre amado, Señor. No sé qué es lo que va a suceder en esta noche, pero tú sabes, Señor. Padre amado, ponemos en esta noche esta palabra, que pueda traer revelación, conocimiento, instrucción y fortalecer a aquellos que necesitan una palabra de aliento. Poder direccionar a aquellos que necesitan una palabra de instrucción. Padre amado, te damos gracias por tu santo amor, tu misericordia. Y pedimos que sea el Espíritu Santo que tome control de cada palabra y cada una de ellas sea como un granito de edificación para tu obra. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Pedimos que tú bendigas Radio Génesis, que bendigas a los oyentes que están del otro lado y aquellos que en el transcurso de estos días van a estar pudiendo ver esto. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque aunque nosotros te fallamos, tú permaneces fiel. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios de esta manera, ¿no? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¡Wow! Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. ¡Wow! Gloria a Dios. Tremendo, ¿no? Qué tremenda palabra Dios le entregó a Abraham, ¿no? Imagínate, hay muchas, en este tiempo, ¿no? Hay mucha gente que toma esta palabra, muchas veces para provecho propio. Algunos han entendido realmente lo que es salir, vete de tu casa, como dice aquí, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, ¿no? Y cuando uno piensa esto, ¿no? Yo pensaba, hace un tiempo atrás compartía con Claudia, que muchas veces Dios nos muestra
que debemos salir de la tierra. La tierra es el lugar físico que muchas veces almáticamente nos apegamos, nos aferramos a ella, nos atamos, podríamos decir, a una tierra, ¿no? Como también nos atamos a un lugar, nos atamos a una iglesia, nos atamos a una ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos que ese lugar, esa tierra, es una tierra donde vamos a ser bendecidos. Pero la palabra de Dios, en esta noche, como lo hizo con Abraham, le dice, vete de tu tierra, ¿no? Vete de tu zona de confort, ¿no? Muchas veces, cuando estamos en esa tierra, en ese lugar de confort, no alcanzamos a ver el potencial que está en nuestro interior, ¿no? Pero Dios lo ve. Muchas veces Dios conoce nuestro ser mejor que nosotros mismos. Yo creo que muchos decimos, nadie nos conoce mejor que a nosotros mismos, ¿no? Sí. Hay un Dios que está en los cielos. Un Dios que vio tu embrión antes que fuera formado. Él ya sabía. Y Él ya te destinó para un propósito. Y en esta noche hay alguien que Dios que tiene que tomar, hay muchos que debiéramos de tomar esta palabra, ¿no? Vete de tu tierra. Y la palabra dice, sal de tu tierra de confort. Sal del lugar donde estabas cómodo, donde vos decías, bueno, aunque las cosas no estén bien, un caldito, un matecito y a la olla, ¿no? Y decir, ahí estamos cómodos. Y así pasa el tiempo, y así pasan los meses. Y cuando te das cuenta, pasaron años, y todo igual. Pasaron décadas, y viste cómo las cosas iban avanzando, otros iban creciendo en distintas áreas, pero el propósito que Dios había establecido en tu vida se quedó. Porque no supiste oír, ¿no? Lo que Dios quería decirte. Dios, en esta noche, hay alguien que Dios le habla, seguramente también le habla a uno mismo, ¿no? Dice, vete de tu tierra, sal de tu lugar de confort, ¿no? Salte de la parentela. Cuando hablamos de parentela, muchas veces los de la casa es lo que Dios nos ha entregado, ¿no? Dios nos entrega la bendición de una casa, de una bendición, de los hijos. Ellos son la casa, ¿no? Pero dice, sal de tu parentela, Y muchas veces nos ponemos a pensar y queremos movernos conforme a lo que, o estamos muy preocupados por lo que dirán, por cómo nos verán, ¿no? Y muchas veces es difícilmente que los de la casa, que los de la parentela te vean con buenos ojos. ¿Por qué? Uno nunca sabe, ¿no? En muchas oportunidades ven la capacidad, el don, el talento que Dios depositó en tu vida, gente desconocida, ¿no? Entonces nos encontramos que en nuestra tierra estamos en un lugar de confort, donde las cosas están todo tranquilo, estamos en un lugar donde la parentela no te considera, no te valora, ¿no? Pero Dios aún tiene propósito con tu vida, ¿no? Porque dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal, dice, y de la casa de tu padre, ¿no? Muchas veces, cuando nos ponemos a pensar la herencia que nuestra familia nos deja, ¿no? Y cuando pensamos de herencia no hablamos solo de bienestar económico, hablamos de
cosas que no conocemos, cosas que otros han hecho, ¿eh? Y como somos su heredad, ¿no? Las recibimos. Y muchas veces estas cosas que recibimos no son del todo buenas, ¿no? Son maldiciones, son ataduras, son pecados que ellos han hecho, y uno de rebote dice, oh, acá el Señor dice, alguien tiene que pagar. What? Yo soy el hijo, yo soy el nieto, ¿no? Entonces nos encontramos que tenemos que hacernos frente a cosas las cuales no hemos hecho, que han hecho otros, ¿no? Por eso Dios, en esta noche, en este tiempo, Dios nos invita a salir, ¿no? De esa zona de confort, salir del qué dirán, ¿no? Y dejar atrás, ¿eh? Lo que recibiste por heredad. Cortar, decir, Señor, yo de esto no tuve nada que ver. Te entrego esto, Señor, este paquetito no lo quiero desenvolver, ¿no? Yo quiero caminar en el propósito que tú me has establecido. ¿Y cuál es el propósito? Y miren cuál es el propósito, ¿eh? Y te daré, y te mostraré la tierra que tengo preparado, ¿no? Miren qué tremendo el hecho de pensar de que si nos quedamos con nuestra parentela, nos quedamos en la casa de nuestros padres, ¿no? Y esto es tomar lo que por heredad nos corresponde como hijos. Pero miren qué tremendo, ¿no? Es lindo cuando uno puede recibir, pero hay cosas que uno no sabe cuál es el trasfondo de lo que podés recibir. Y en esta noche Dios dice, sal de la comodidad, sal del que dirán, sal de la maldición que te puede alcanzar, y toma la tierra que te mostraré. Cuando hablamos de esto, ¿no? Uno se encuentra, yo creo que Abraham habrá pensado, ¿y a dónde voy? Sal. Él le dijo, sal. ¿No? Él le dijo, sal de la casa de tu tierra, de tu parentela, sin lugar preciso, porque yo creo que Dios le debe haber dicho, en la obediencia te voy a ir dando la instrucción. ¡Wow! Me va a poner bravo esto. Y es muy difícil, caminar en obediencia. Queremos recibir la instrucción, pero nos cuesta caminar en obediencia. Acá vemos que Abraham obedeció, salió, obedeció. Después vamos a analizar en qué porcentaje obedeció, ¿no? Él obedeció y él aceptó porque él entendía que lo que venía de parte de Dios era bueno. Imagínense, si a vos te dicen, andá para allá, que el Señor te respalda, y con qué pero esperá que hago la maleta, no, ya, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿no? Que si Dios te dice, vení conmigo, ya, no dejes nada. Y uno siempre tiene necesidades, ¿no? Y yo creo que Dios no nos llama para hacernos pasar ridículo, ¿no? Dios te dice, deja todo atrás, que yo te iré proveyendo lo que vos necesites. ¿Te pusiste a pensar por dónde vamos? El llamado de Dios en esta noche, más que todo, es para que obedezcas y que puedas caminar en algo que no conoces. A todos nos gusta caminar en lo que no conocemos, ¿no? Cuando te dicen, bueno, andá por acá, por allá, de ahí doblás a la derecha, ¿te animás a caminar? Sí. Bueno. Pero cuando te dicen, vete para allá. ¿Y a dónde? Para allá. Y uno empieza a dudar, ¿no?
Acá vemos que Abraham, no dudo, salió de su tierra, salió de su parentela, salió de la casa de su padre, ¿no? Y dice la palabra que Dios le entrega, y toma esta palabra, y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. ¡Wow! Oh, gloria a Dios. Imagínense salir del lugar donde uno estaba, decía, wow, yo me viene a la mente que Dios nos ame y que te diga, bueno, deja todo y cerrá y seguime, ¿no? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacer eso? Claudia? ¿Quién estaría dispuesto a hacer? Decir, y yo lo primero que cargo mi familia y la perra. Uno dice, sal de tu casa, toma lo tuyo, toma lo que tienes, cierra, no te detengas. Y uno muchas veces dice, pero, ¿y si me la usurpan? ¿Y si me la roban? ¿Me la saquean? Si Dios te ama, quédate tranquilo, que Él va a guardar. Y Él te va a proveer aún más de lo que tenías. Lo que tenías es el 1% de lo que Dios tiene preparado, ¿no? Uno acá lo que sí tiene asegurado, si no camina en el propósito de Dios, un horno de fuego, ¿no? Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo a morir por vos y por mí. Y gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario, tenemos esperanza de vida, ¿no? Pero si nos quedamos en la comodidad, atados, no nos movemos, decimos, yo estoy bien acá tengo la casita, estoy tranquilo, tengo el autito y un caldito, pero Dios en esta noche no quiere que nos quedemos con lo que nos tenemos. Dios nos invita a que caminemos para lo que Él tiene preparado. Hay una diferencia. Y uno dice, ¿y qué es lo que uno puede alcanzar? Lo que tenemos. ¿Pero te has puesto a pensar qué es lo que Dios te quiere entregar en este tiempo? Cosas impensadas, cosas maravillosas, cosas que nuestra mente humana no puede entender, ¿no? Y eso es lo que Dios ha preparado para tu vida. Y dice, y bendeciré, gloria a Dios, y haré de ti una gran nación. Y dice la palabra de Dios, y te bendeciré. Si Dios te dice que te va a bendecir, ni lo dudes, te va a bendecir, ¿no? Y engrandeceré tu nombre, gloria a Dios, y serás bendición. No dice de bendición, serás bendición. O sea, que todo lo que vos hagas, la bendición va a alcanzar a los que te rodean. ¡Wow! Gloria a Dios. Bendeciré a los que te bendijeren. Gloria a Dios. Y a los que te maldijeren, maldeciré, dice Jehová. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y yo creo esta palabra y tomo esta palabra para mi vida, ¿no? Y el hecho de decir que Dios me diga, Juan, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las familias de la ciudad de Tandil, toda tu familia, tus hijos serán bendecidos, tus hijos serán prosperados. Engrandeceré el nombre de Dios a través de ti, no a mí, sino el nombre de Dios a través de mí, ¿no? Y cuando esto empieza a caer la ficha de lo que Dios quiere hacer con nosotros, uno ya no es el mismo. Uno dice, wow, qué bárbaro, esto quiero yo, no me quiero quedar cómodo, esperando que alguien golpee y te digan, ¿querés trabajo? ¿Querés esto? No, no. Recibe y toma lo que Dios ha preparado para ti en este tiempo. Y dice el 4, y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él.
Lot no era hijo. Lot no era de la descendencia directa, era parentela. O sea, Dios, Abraham obedeció, pero le dijo que saliera de la parentela. Pero ahí, muchas veces, cuando salimos, hay alguien que se te quiera pegar. Porque dice, no, pero escúchame, yo estoy acostumbrado, y siempre anduve con vos, ¿no? Pero cuando Dios te dice, sal de tu parentela, sal, ¿eh? Después vamos a ver que mientras Abraham caminó con Lot, él fue bendecido, pero no pudo ser prosperado, porque él había obedecido en parte y en parte no. Él tendría que haberle dicho a Lot, escúchame, el llamado que Dios me entregó es para mí. Después vamos a ver que por haber seguido, por haber arrastrado con alguien de la parentela, porque Lot era su sobrino, no era su hijo, no eran sus nueras, no eran sus esposas. Pero bueno, y dice, y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Aram. Wow, gloria a Dios. Aram era una ciudad, camino entre Canaán y otra. Era una ciudad comercial, ¿no? Es donde pasaban de todo tipo de gente, ¿no? Es como cuando hablamos de una Mar del Plata, ¿no? Es un lugar donde de todos lados vienen, ¿no? Y pernoctan, están ahí, ¿no? Por un tiempo para conocer, y vemos gente de todo estilo. Los buenos, no tan buenos, malos, re malos, gente que no está conforme al temor de Dios, ¿no? Y Harán era una ciudad así, era una ciudad comercial, ¿no? Pero Dios no quería hacer comercio. Dios solamente quería que sacar a Abraham de esa tierra. Y presten atención, no era ningún niño. Y quizás vos estás del otro lado y vos decís, pero yo soy grande, ¿no? Yo tengo 50, tengo 40, tengo 60. Abraham tenía 75 años cuando salió, y cuando obedeció, oyó la voz y obedeció, ¿no? Esto no es cuestión de tiempo, no es cuestión de edades, sino simplemente de disponer nuestro corazón a oír la voz de Dios y caminar en el propósito de Dios. A muchas veces nos gusta oír la voz de Dios. Qué lindo, ¿no? Cuando viene alguien y te suelta una palabra y bendice tu vida, ¿no? Y Dios me dijo que gloria a Dios, ¿no? Pero después nos cuesta caminar en la palabra. Vemos que Abraham no solo que oyó, sino que obedeció y dejó todo, cerró la puerta, dejó la tienda abierta, tomó a su esposa, sus hijos, y dice, y su ganado, los bienes que él tenía, y se dispuso a salir a otra tierra que no conocía. Y acá viene el problema. ¿Quién está dispuesto a caminar, a salir a una tierra que uno no conoce, ¿no? Todos queremos caminar en lo que conocemos. Cuando nos dicen caminar en algo desconocido, no entiendo. A mí no me gusta cuando se producen cambios. Los cambios
Pero muchas veces tenemos que entender que hay cambios que son producidos y que vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si Abraham, no hubiera oído la voz de Dios, él se hubiera quedado en esa tierra de Aram, una tierra comercial, ¿no? Una tierra donde él era prosperado, ¿no? Pero él oyó y salió de la tierra, salió de la casa de su padre, salió de su parentela para buscar de recibir lo que Dios estaba llamándolo, ¿no? Y en esta noche, en este tiempo, Dios te invita y te dice, sal de tu casa, sal de tu parentela, pero por sobre todas las cosas, sígueme y te entregaré cosas que todavía no has visto, que no has pensado, ¿no? Muchas veces cuando nos sacan, yo soy muy matemático, soy muy observador, y cuando las cosas no cierran, ¿cuál? Planta, cuerpo en tierra. No, acá me quedo, me siento y no me muevo, ¿no? Pero en este tiempo tenemos que saber que Dios nos está llamando a salir de ese lugar, donde siempre nos manejamos por nuestra idea, por nuestro pensamiento, ¿no? Dios le dijo, sal, y él, yo creo que ni no había llave, o sea que la tienda la dejó así, y salió, ¿no? Y en estos tiempos tenemos que entender que Dios está llamando a sus hijos a caminar en un tiempo nuevo, ¿no? Es un tiempo, como decíamos, es una estación, ¿no? Una estación donde todo cambia, ¿no? No es la misma el invierno que entrar en la primavera, ¿no? Donde todo se ve distinto, y hasta el amor parece que fuera distinto, y es el mismo, ¿no? Lo único que cuando estamos en invierno, uno ama a la otra persona con una campera. Cuando estás en verano, a mi entender, lo amás con una remerita, pero lo seguís amando, pero en Dios no. Un tiempo es un ciclo es una estación. Y cuando Dios dice, quiero que salgas de esa estación, porque quiero meterte en una estación nueva, ¿no? En un tiempo nuevo, en un tiempo donde la bendición de Dios te va a alcanzar. No dudes, que ella te va a alcanzar y en gran manera. Y dice, por eso miren, tenía 75 años, y vos pensás así, yo tengo 60, tú sos un pibe, ¿no? Yo tengo 57, Si Dios me llama y me dice, camina, sal, escucha, ¿no? Yo creo que no es tiempo de volvernos a la tierra de Egipto, ¿no? Los que caminaron en el desierto, estuvieron por 40 años, ¿no? Para que pudieran salir de ese desierto. Y quizás muchos hemos estado 40, 50 años en el desierto, presos del pecado, esclavos de las murmuraciones, de lo malo, de los malos pensamientos, de las malas actitudes. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice el 5, gloria a Dios. Y tomó pues a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, a la tierra de Caí, y a tierra de Canaán llegaron, ¿no? ¡Wow! Una tierra donde todo decía que fluía leche y miel, todo bárbaro, pero no era tan así, ¿no? Y dice, miren qué tremendo, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moroé, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¡Wow! Gloria a Dios. Estaba todavía
el pueblo cananeo en esa tierra. Gloria a Dios. Miren qué tremendo. Y cuando hablamos de cananeos, hablamos de gente impías, gente idólatra, gente que descendía de la descendencia de Cam, eran descendientes de Noé, ¿no? Gente que no tenían escrúpulos, ¿no? Que no aceptaban a Dios como autoridad. Ese era el pueblo de Canaán. Y pasó Abraham por esa tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido. Wow, y ahora, ¿te has puesto a pensar? Se le apareció a Abraham. No se le apareció a Lot, ¿no? Pero Lot siempre se quedaba ahí, pegadito, tío. Hola, tío. Tillito, ¿cómo estás, Tito? ¿Vamos a comprar ovejas? ¿Vamos a comprar ganado? Él sabía que Dios lo bendecía a Abraham, y indirectamente él era bendecido, ¿no? Pero cuando el propósito de Dios lo tenía con Abraham, no lo tenía con Lot. O sea que Dios le habló a Abraham, ¿no? Y quizás muchas veces uno diga, pero yo tengo mi Lot. Todos tenemos un Lot, ¿no? Un Lot dentro nuestro y un Lot al costado, un Lot cerca, ¿no? Que se nos apega para poder absorber ganancia, bendición de lo que Dios quiere entregarte a vos, ¿no? Tenemos que ser astutos, entender que la bendición dice, y le dice, y le daré, y le dijo, a tu descendencia, no le dijo a la descendencia de Lot, a tu descendencia le daré esta tierra. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Muchas veces hay gente que se nos apega, ¿no? Porque dice, yo me le apego a tal persona, ¿no? Porque así tengo comodidad. La bendición me alcanza. Te salpica, ¿sí? Sin lugar a dudas te salpica. Y en este tiempo tenemos que ser sabios y poder oír la voz de Dios completamente. Porque recuerden que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero se le apegó, ¿no? Hay momentos que tenemos que tener la autoridad que Dios nos da. Decir, escúchame, todo bien, todo bárbaro, te quiero mucho, pero vos en tu casa, yo en la mía, porque en mi casa Dios va a hacer la obra. Y si no obedezco por completo, Dios no va a hacer la obra completa. Dios va a hacer a X porcentaje. ¿Y cuántos de nosotros queremos recibir, ¿no?, la bendición de Dios a medias? Si Dios te dice, te bendeciré, y no sos bendecido, vos tenés que decir, ¿what? ¿Quién de la tierra de Harán se me quedó pegado? ¿Qué cosa se me quedó pegado para no poder recibir lo que Dios me dijo que me iba a dar? Esto es así. Si Dios te dijo que te va a bendecir, que te iba a entregar una tierra, un tiempo nuevo, gente nueva, iglesia nueva, para bendecir tu vida, te lo va a entregar. Tenemos que ver si no hay alguien que todavía esté apegado a nosotros, que no nos permita recibir la bendición de Dios. Porque oímos la voz de Dios a media, o en X porcentaje. Cuando Dios quiere soltarte una bendición, es al 120%, ¿no? Pero si no cumplís lo que Dios te dice,
no te va a alcanzar por completo. Y uno dice, ¿por qué? Estoy bendecido, tengo salud, tengo familia, pero no de la manera que Dios me dijo que me iba a bendecir. ¿Saliste de tu parentela? ¿O hay algo que se te quedó pegado? ¿Hay alguien que se te apegó? Y luego se pasó de allí al monte de Oriente en Betel. Versículo 8. Génesis 12, versículo 8. Y él plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Gloria a Dios, qué hermoso, ¿no? Él llegó al lugar que pudieron ver sus ojos, y allí plantó altar y agradeció, ¿no? Y yo cuando plantar altar, ¿no? Hacer una ofrenda, es decir, Señor, esto que me entregaste lo tomo, ¿no? Esa ofrenda, ese altar, fue sinónimo de decir, Señor, tomo lo que vos me entregaste, ¿no? Y Abraham, dice el 9, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. ¡Wow! Gloria a Dios, qué tremendo, ¿no? Y dice la historia, ¿no? Que hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¡Wow! ¿No? Es capaz que habrán dicho, ¡wow! En Argentina está complicado, ¿no? Es grande el hambre, ¿no? Pero dice que, miren lo que dice la palabra, ¿no? Dice, hubo entonces hambre en la tierra. Yo muchas veces uno dice, ¿hambre? ¿Hambre de qué? De palabra, de bendición, ¿no? No todo pasa por la comida. Hay muchas veces que hay hambre de Dios. Y para que el hambre de Dios sea saciada, el hombre de Dios tiene que llegar a un lugar, ¿no? Hay ciudades que están con hambre y sed de justicia, con hambre de recibir impartición de Dios, ¿no? Del Espíritu de Dios. Y Dios tiene que hacer descender a ese siervo que viene, imparte, te entrega ese alimento de parte de Dios para tu vida. Oh. Oh. Y entonces dice, hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Qué remarca? Era grande el hambre que había en la tierra. Y dice el 11, y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, ¿no? Miren qué grande era Abraham, ¿no? Dios cómo lo había bendecido, ¿no? Tenía una mujer muy bella. Y dice que llegando, antes de entrar a Egipto, antes no lo había visto nunca, ¿no? Él tenía, imagínense, a los 75 años salió de Egipto. Perdón, de Aram, ¿no? Y ahí empezó a caminar en el propósito de Dios. Y anteriormente nunca se había dado cuenta. ¿Cuántas veces, no nos damos cuenta de lo que tenemos al lado? Hasta que Dios nos saca a otro lugar. Y ahí se nos abren los ojos para ver lo que está por delante. Y muchas veces lo que está por delante es lo que siempre estuvo al lado nuestro, ¿no? Miren qué tremendo, ¿no? 75 años, 75 pirulos tenía Abraham. Y ahí el Señor le hizo ver que su mujer era bella en gran manera. Yo creo que la mujer tranquilamente, Sarai, le podría haber dado un flor de ñapo, ¿no? Viejo, ¿qué viste? Recién ahora se te curaron los ojos. Recién ahora pudiste ver la belleza
que estaba en Sarai. Y qué tremendo, ¿no? Pero hay un detalle que no quiero dejar pasar por alto, ¿no? Dice que Abraham era hijo de Taré, ¿no? Y que él tenía sus hermanos, ¿no? Y, y, y Lot era hijo de Aram. Miren qué tremendo. Pero dicen que, dice la palabra, que Sarai era hija de Taré. ¿What? ¿Qué pasó acá? ¿Te pusiste a pensar? Abraham era hijo de Taré. Lot era nieto de Taré. Y Sarai era hija de Taré. ¿Eran hermanos? En parte sí, en parte no, ¿no? Dice la palabra de Dios, que ellos eran descendientes de Taré. Pero la madre de Abraham no era la madre de Sarai. Ellos eran medios hermanos. Y dice que ahí él tomó por mujer a Sarai, su media hermana, podríamos decir, ¿no? Es que en ese tiempo eso era moneda corriente, ¿no? Y dice, miren, que cuando llegó a Egipto, entrando, para morar allí, dice, cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí conozco que eres mujer de hermoso aspecto. 75 años pasó para darle un piropo. Este era terrible, Claudia. 75 años para que Abraham reconociera que Sarai era hermosa, ¿no? Miren lo que tuvo que hacer. Dice, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y pensó él, y ese es muchas veces el problema, ¿no? Cuando pensamos nosotros y no le damos lugar a Dios que Él haga por completo su voluntad, ¿no? Gloria a Dios. Vamos ahí. Gloria a ti, Jesús. Miren lo que le dice. Que eres de hermoso aspecto. Y dice el 12. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Yo no sé qué le pasó Abraham, que recién ahí se tuvo que dar cuenta de que su hermosa mujer podía ser apetecible a los ojos de los egipcios, ¿no? Entonces pensó un plan, ¿no?, para poder él salvar su vida. Miren qué tremendo, miren qué tremendo. Miren lo que fue, dice. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Y dice el 13, ahora, pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Estaba engañando? Ni. ¿Por qué? Porque realmente era su hermana. Sarai era su hermana, ¿no? Pero él ahí entendió que vio cómo la belleza que él no había visto por 75 años podía ser útil para bendecir su vida, para resguardar su alma, ¿no? Y dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios, miren qué tremendo, vieron la mujer, que la mujer era hermosa en gran manera. ¡Wow! Gloria a Dios. Yo creo que seguramente sería mucho más joven, ¿no? Pero tampoco sería una niña, ¿no? El viejo tenía 75.
50 años. Y dice que cuando lo vieron, los egipcios vieron que realmente era hermosa, ¿no? Y enseguida, una mujer era hermosa en gran manera, remarcan en gran manera. Y también la vieron los príncipes, ahí está el problema, los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Abraham era terrible, ¿no? ¿Cuántas veces cuando nos encontramos en una situación así, ¿no? Que ponderan y uno se da cuenta que hay un poquito de interés por la otra persona. Abraham sería el distraído, ¿no? Le dirían, qué hermosa tu hermana, ¿no? Cuñado le dirían. Y él permanecía tranquilo. Pero el problema fue que no solo la vieron los egipcios, sino también la vieron los príncipes. Y dice que ahí fue el tema, que cuando la vieron, la llevaron delante del faraón. Miren qué tremendo. Y le hablaron delante del faraón. También la vieron los príncipes y la alabaron delante de él. Y fue llevada la misma mujer, a casa del faraón. Y dice el 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella. A él quedó bien parado, ¿no? Imagínense una mujer bella, y este muchacho, ¿quién es? Es el hermano. Venimos también. A él lo trajeron de sobrepeso, ¿no? Pero no entendieron que era una estrategia que Dios en su momento puso en Abraham para poder ser bendecido, ¿no? Y uno dice, ¿cómo? A través de un engaño. Y a través de un engaño, ¿no? Él pudo llegar al mismísimo faraón, ¿no? Miren qué tremendo. Dios es bueno. Dios quiere bendecir tu vida. Esta noche Dios va a hacer algo distinto. Gloria a Dios. Y dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos, ¿no? Él entró porque vio que el hambre era grande y que se iba a terminar comiendo lo suyo, ¿no? Pero cuando iba entrando en esa tierra distinta, él ahí pudo ver la belleza que su mujer tenía, ¿no? Y ahí él, en su cabeza, ideó un plan, ¿no? Decir al resto que Sarai era su hermana. Y muchas veces ya había acomodo en ese tiempo, ¿no? Él sacó provecho. Él fue bendecido, ¿no? ¿Por qué? Porque a causa de ella, dice el 16, él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, si él tenía fortuna, su fortuna se aumentó, ¿no? Por causa de Sarai, su esposa, o hasta aquí su hermana, ¿no? Y dice el 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham, ¿no? Y vemos que acá estaba habiendo un problema, ¿no? Que ese engaño que Abraham le había hecho cometer a Sara, Dios lo había visto, ¿no? Y dice que hirió
la vida de Faraón, ¿no? Con plagas, debido a qué, para que él no tocara la mujer de su siervo, ¿no? Aunque muchas veces uno quiera idear una mentira, un engaño o cambiar las verdades, porque Sarai era media hermana, ¿no? Pero él no les presentó como media hermana, él dijo, es mi hermana. Y él sacó provecho. Él fue bendecido, ¿no? Pero no eran los planes de Dios, ¿o sí? Porque de esa manera, él pudo tener un trato, una relación directa con el faraón. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice que por causa de Sarai, dice, Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Yo creo que este faraón habrá dicho, acá nunca faltó nada, acá no hubo esto, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está sucediendo en mi vida, no? Que ahora están aconteciendo estas cosas, ¿no? Y dice, y el 18 dice, y entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Qué problemón, ¿no? Mentirle al rey, mentirle al faraón. Y le dice el 19, ¿por qué dijiste, es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora, pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Bueno, negocio redondo, ¿no? Cuando uno piensa, ¿no?, que le salió bien, ¿no? Pero el faraón le dijo, ¿por qué trajiste por qué pusiste mi reino en ocasión de pecar, ¿no? De tomarla como mujer? Pero Dios intervino, ¿no? Dios, en vez de hacer encender en ira al faraón, le dijo, ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete, ¿no? Y yo creo que en momentos de dificultad, en momentos de angustia, en momentos de complicación, ¿no? Imagínense que el faraón descubra tu engaño, y hay muchos faraones que muchas veces le hemos dicho las cosas a media y queremos encontrar los mismos resultados, ¿no? Pero cuando las cosas son a medias, los resultados son a medias. Cuando las cosas son completas, la bendición es completa, ¿no? Y dice el 20, y entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Wow, gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Porque uno dice, ¿y por qué hizo esto Abraham? ¿No? ¿Por qué engañó? Vamos a leer rapidito para que puedan entender por qué hizo. Dice, de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Como forastero, como quien no tenía nada. Y dice, y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Abimelech. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Wow. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor,
¿matarás también al inocente? Y dice el 5, ¿no me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. O sea, el rey Abimelech le decía a Dios, Señor, ellos me engañaron. Ellos me dijeron que eran hermanos. Él me dijo era mi hermana. Ella me dijo, mi hermano es. Y dice el 6. Estamos Génesis 20, versículo 6. Y él le dijo, Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Vemos que Dios le habló al rey y él le dijo, matarás a un inocente. Yo fui engañado, ¿no? ¿Cómo puedo tener que pagar por el pecado de tu siervo, de tu profeta, ¿no? Y le dice, por eso yo permití esto. Y yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. O sea que sabía que Abimelech tenía un corazón íntegro. Has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocaras. Y entonces Abimelech se levantó a la mañana y llamó a todos los siervos y le dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Y después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Y lo que no debiste hacer, lo has hecho conmigo. Engañó al rey Abimelech. Y dice, y después llamó a Abimelech y le dijo, ¿no? ¿Qué has hecho? Y dice el 10, y dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Por qué hiciste esto? Y Dios, y el rey le da la oportunidad a Abraham, y le dice a Abraham, ¿no? Y Abraham respondió, ¿por qué dijiste para mí? Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán a causa de mi mujer. O sea, Abraham pensó, porque dije para mí, él pensó, él veía, ¿no? que ahí en esa tierra no había temor de Dios ni de nadie, ¿no? Que todo se ganaba o a espada o tenía un precio, ¿no? Porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán a causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que te hará conmigo, y que en todos los lugares donde llegásemos diga, mi hermano es. O sea que ellos habían preparado eso. Y entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se lo dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. ¿Cómo es esto? ¿Lo engañó? ¿Le cambió la verdad? Pero había un detalle, que Dios le había dicho, que a donde fuera, él iba a ser
bendecido. Y llegó a una ciudad donde codiciaron su mujer, quisieron tomar su mujer, pero Dios tomó el control, ¿no? Dice que afligió a Abimelech con plagas, y en sueño le dijo que si tocaba a esa mujer, muerto iba a ser, ¿no? Pero Dios también vio la integridad que estaba en el corazón de Abimelech, ¿no? Y Dios le dio la instrucción de cómo debía obrar, devolverle la mujer a Abraham. Pero Dios no le dijo que le entregara aún en parte de resarcimiento, ¿no? Si él no la había tomado para sí, no la había hecho mujer, no la había hecho concubina, no la había hecho nada. O sea, que él lo hizo por una palabra que Dios le había entregado a Abraham, que donde fuera, él iba a ser bendecido. En todo lugar que él estuviera, la bendición de Dios iba a estar con él. ¡Wow! Gloria a Dios. Y en esa tierra, ¿no? Donde codiciaron su mujer, donde el rey quiso tomar su mujer, Dios tocó el corazón del rey para ser bendecido a través del rey, ¿no? Dice que él tomó ovejas, Abimelech tomó ovejas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. No solo que le devolvió a su mujer, sino que también le entregó la bendición de parte de Dios, de parte del rey. Y dijo a Abimelech: he aquí mi tierra que está delante de ti, habita donde bien te parezca. O sea que Dios estuvo en el asunto, ¿no? Dios no solo que tocó el corazón de Abimelech, sino que lo usó como canal de bendición, ¿no? Un poquito de enojo podría haber sucedido, un poquito de bronca se le podría haber despertado a Abimelech, pero no fue así. Fue el instrumento que Dios usó para bendecir la vida de Abraham y de Sara, ¿no? A través de un engaño que ellos habían perpetrado, ¿no? Y en ese tiempo, imagínense, mentirle al rey, engañarlo, hacerlo quedar como un sonso, ¿no? Imagínate la cabeza roeda, ¿no? Pero como Dios había dicho que lo iba a bendecir, Dios tocó el corazón, ¿no? Él cambió el sentir como el hacer de Abimelech y puso un corazón recto. Acá dice, he visto, gloria a Dios, he visto, y yo también sé que con integridad de tu corazón. Dios había visto un corazón íntegro en Abimelech y usó ese instrumento para bendecir, no por el engaño, sino por la palabra que Dios le había dado, que donde fuere, él iba a ser bendecido, ¿no? Esto no es sinónimo de del engaño de Abraham y Sara, sino propio de la bendición que Dios le había soltado, que a donde fuera iba a ser bendecido y multiplicado. ¿Por qué? Porque sus ovejas habían crecido, sus siervos habían crecido, ¿no? Y todo lo que tenía había aumentado por una palabra que Dios le había entregado. Que se fuera de su casa, de su parentela, y de la casa de su padre. Y dijo a Abimelech: he aquí que mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Era tanto lo que Dios había hecho en el corazón del rey, que no solo que lo bendijo, sino que le dijo:
toda esta tierra, donde bien te parezca, tómala para ti. Wow. Eso solamente Dios puede hacerlo, ¿no? Y muchas veces el hecho de pensar de que Dios intervenga de esta manera a favor nuestra es maravilloso, ¿no? Es tremendo. Y dice, y a Sara, he aquí, he dado 1000 monedas de plata. Gloria a Dios. 1000 monedas de plata a tu hermano, y mira que él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. ¡Wow! Y para con todos así fue vindicada. Y cuando hablamos de vindicada, yo quiero contarles, gloria a Dios, lo que significa. Cuando hablamos de vindicar, aquí dice, es defender especialmente por escrito a quien se haya injuriado, ¿no? O calumniado injustamente, ¿no? Esa calumnia que había ocurrido, ¿no?, en contra de Sara, el rey la había vindicado, le entregó dinero a Abraham, ¿no?, para bendecir la vida de Sara. Miren qué tremendo lo que Dios hizo. Fue tremendo lo que Dios hizo, ¿no? ¿Y a través de qué? ¿De un engaño? No. De una palabra que Dios le había dado a Abraham. Sal de tu casa, sal de tu parentela, y te bendeciré, y serás de bendición, y la tierra que te entregaré, y a través de ti muchos serán benditos. Esa es la palabra que Dios le había entregado. Y dice el 17. Y entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos. ¡Wow! No solo que los bendijo, no solo que oró. Miren qué tremendo. Miren qué tremendo. Miren lo que dice el 17. Y entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer. Su mujer también estaba enferma, y a sus siervos, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Gloria a Dios. Miren qué tremendo cómo Dios usó esa situación para que su nombre fuera glorificado. Y no sé cuál es la situación que Dios va a usar para glorificar su nombre en ti, ¿no? Pero sí, en esta noche te invito, te animo, te aliento a que escuches la voz de Dios. Sal de tu casa, sal de tu zona de confort, sal de tu parentela, aquellos que no te consideran, que no te valoran, que no te tienen en cuenta, ¿no? Sal de la casa de tu padre, donde quizás la heredad no te permita crecer, porque junto con los bienes vienen las maldiciones, ¿no?, los cuales no te permiten crecer en Dios. Empieza a caminar en un tiempo nuevo, en una tierra nueva, que Dios te está llamando a oír su voz. Escucha su voz, camina en el propósito de Dios. Primero oye su voz. Y si Dios te dice, sal de este lugar, sal, que quiero bendecirte. Dios, sin lugar a dudas, ahí, en medio de un momento difícil, Dios lo bendijo, ¿no? No solo a Abraham, con tierras, con vacas, con siervos, con siervas, sino también con la autorización de que el rey le dijo, todo lo que bien te parezca, tómalo, vive allí, habita donde bien te parezca. Y a Sara
dice que fue bendecida con 1000 monedas de plata. Gloria a Dios. Mire cómo es Dios, que cada una de sus palabras, Él las cumple. ¿No? No te detengas, no pienses que decir, pero no estoy siendo bendecido. ¿Y estás caminando en su palabra? ¿O te quedaste en el lugar cómodo? En este tiempo Dios quiere bendecir tu vida, sin lugar a dudas. Dios va a hacer grandes cosas si dispones tu corazón a oír la voz de Dios. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, Padre amado. Venimos delante de ti en esta noche, Padre amado. Hay un llamado para alguien en especial. Alguien que tiene que salir de su zona de confort. Alguien que tiene que salir del lugar donde nadie lo tiene en cuenta. Alguien que tiene la necesidad imperiosa, gloria a Dios, de oír tu voz. De cortar con todo tipo de atadura generacional que no permita que la bendición tuya, Señor, recaiga sobre él. Padre amado, Señor, si hay algo que no es de tu agrado en este tiempo, en estas vidas, lo cortamos y lo ponemos delante de ti, Señor. Muéstranos esa tierra que tú nos quieres dar. Enséñanos a caminar en un tiempo nuevo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y te pedimos que aquellos que estén escuchando o que vayan a oír esta palabra, sea la palabra la que vivifique su espíritu y cambie su actitud. Te damos gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Gente linda, Dios los bendiga. Un beso muy grande. Nos vemos mañana a partir de 23 horas. Un beso muy grande. Tremendo, tremendo. Dios es bueno. Gloria a ti. Qué bueno que es Dios. Dios no te deja. Su mano de poder se hace presente en todo momento. Si vos disponés tu corazón a servir y a buscar. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Sin lugar a dudas, Él va a bendecir tu vida. Un beso muy grande.